Muchas gracias, señor presidente. Buenas Adelante, tardes, diputado. compañeros y compañeras diputadas. Sin duda que el objetivo central que hoy motiva el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de esta ley es positivo. Sin embargo, y lamentablemente, en el corazón de la preocupación que nos ocupa hoy, solamente está un pequeño segmento de las personas que ahorran en nuestro país. Y yo coincido con quienes aquí han sostenido que el objetivo central nuestro como legisladores es garantizar que todos los ahorradores y consumidores del sistema financiero mexicano tengan protegido su patrimonio independientemente del volumen de ahorro que tengan en las instituciones bancarias y de crédito del país. Y me explico. Nos debe de preocupar, sí, los ahorradores defraudados por FICREA, pero también nos deben de preocupar quienes ahorran en otras instituciones de crédito y financieras en México. Quizás, sí, quizás a lo mejor no, nos hemos preguntado qué puede pasar ante un eventual quebranto de una institución comercial de las importantes en nuestro país. Quienes tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de tener un ahorro, nos hemos preguntado, ¿tendríamos garantizado al 100% nuestro capital ahorrado? Las letras pequeñas que son parte de la impunidad del sistema financiero en nuestro país no protegen los intereses de los ahorradores, sino de los dueños de las instituciones bancarias. O nos hemos preguntado por qué esas tasas de interés o esos créditos voraces, por ejemplo, en las casas de empeño. ¿O acaso también nos hemos preguntado por qué esta flexibilidad en esas asociaciones que se ocupan de prestar dinero a tasas diferenciadas? Creo yo, entonces, que si verdaderamente nosotros tenemos la preocupación de proteger a los ahorradores de nuestro país, no deberíamos limitarnos única y exclusivamente a los que fueron defraudados por FICREA. Y en conclusión, creo yo, y en mi opinión, que esta ley que hoy nos ocupa es una ley que es una especie de transición. Legislativamente estamos garantizando la transición de las pequeñas asociaciones de ahorro en nuestro país a medianas empresas financieras, pero que finalmente van a ser y a terminar a ser devoradas por las instituciones grandes del sistema financiero en nuestro país. Por esa razón, yo voté en contra y por esa razón he presentado estas reservas, porque creo yo que nosotros como legisladores debemos garantizar el interés de los mexicanos a través de la legislación. Pero otro de los grandes problemas en nuestro país es la sobreregulación. En mi opinión, en esta ley que nosotros estamos analizando el día de hoy, hay una sobrereglamentación. Se le dan enormes facultades a la Comisión Nacional Bancaria y los derechos de las pequeñas asociaciones son avasalladas por estas instituciones, y que está demostrado que la primera no cumple con la chamba que la ley le otorga, porque si efectivamente cumpliera con la ley, con las obligaciones que la ley le otorga, simple y sencillamente hechos como el de FICREA no hubieran ocurrido. Porque recordemos un día exactamente antes de que se declarara en quebranto FICREA, pues todavía estaban los promocionales en la radio y en la televisión de esta organización de crédito y de ahorro en nuestro país. ¿A dónde estuvieron esos sistemas de alerta temprana que la ley los obliga para tomar medidas al respecto y evitar
situaciones de esta naturaleza. Entonces, creo yo, compañeros y compañeras diputadas, que esta ley que estamos discutiendo el día de hoy, lejos de beneficiar y de proteger realmente a quienes nosotros estamos diciendo, a la larga se va a revertir en contra de ellos. Y no es que estemos en contra de los pequeños y medianos ahorradores, simple y sencillamente lo que nosotros como legisladores tenemos que buscar es, insisto, garantizar a través de la ley que efectivamente el patrimonio de quienes tienen la necesidad de acudir a estas instituciones sea garantizado. Y concluyo con lo siguiente, compañeros diputados. Me parece innecesaria la inclusión de un transitorio en esta ley a través del cual se garantiza el rescate. A algunos no les gusta el término y yo lo respeto. A lo mejor les gustaría más que utilizáramos la palabra ayuda. A mí me gusta más el término rescate, porque en los hechos lo que estamos haciendo es justamente rescatando a poco más de 6,000 personas que fueron defraudadas. Pero me parece innecesario que este fondo se cree y se introduzca en una ley. ¿Por qué no el Ejecutivo Federal, a través de un decreto, creó la figura del fideicomiso justamente para la ayuda o el rescate de las personas defraudadas por FICREA? Me parece un exceso, y por no decir que es una especie de zanahoria que nos están entregando para recibir el palo más adelante. Por esa razón voté en contra y por esa razón en lo particular también voy a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Domitilo Posas. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el señor diputado. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desechan. Se tiene por retirada la propuesta de modificación hecha por la ciudadana diputada Zulema Huidobro González al artículo 12, fracción 11ª, relativa a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en discusión. Ahora le otorgo el uso de la palabra a la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar una propuesta de modificación al artículo 14, párrafo 4. Gracias, presidente. Mi reserva es al artículo 14, fracción 1ª y 7ª. El artículo textualmente dice: en ningún caso podrá ser consejero de las sociedades financieras populares, fracción 1 al 7º, la mayoría de los extranjeros deberán de ser, la mayoría de los consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional. Vengo a proponerle a la Asamblea que le quitemos esa posibilidad a los extranjeros, que si bien es cierto, no traemos nada en contra de los inversionistas extranjeros, pero respetemos nuevamente a nuestro país. Yo creo que nuestra soberanía vale más que cualquier interés económico. Yo aquí me he pronunciado muy en contra de las privatizaciones, ya se privatizó Pemex, ya vendemos las playas a extranjeros, ya la Comisión Federal de Electricidad está privatizada, la banca ya se privatizó, ahora resulta que también los consejos de crédito y ahorro van a admitir a extranjeros. Esto es muy grave, por eso presento mi reserva a este artículo. E insisto, esta ley de FICREA es una ley discriminatoria. En Oaxaca
tenemos 70 cajas de ahorro y crédito que quebraron. Solamente son 40 millones de pesos lo que le estamos pidiendo a Hacienda y que no ha querido atender. ¿Por qué es que ahora sí quieren rescatar a FICREA con 1.600 millones de pesos? Es una discriminación. Segundo, vuelvo a lo mismo, no hay por qué rescatar con dinero público cuando FICREA tiene 3.584 millones de pesos que el gobierno mexicano va a rescatar del Lehman Trade. ¿Por qué insistir en dañar el erario público? Ahora, la ley FICREA es también violatoria a los pueblos y comunidades indígenas. Yo vengo de un pueblo donde para llegar a la primera institución bancaria tengo que recorrer casi 3 horas y eso representa dinero, representa gastos de ir y venir y la gente del campo está asistiendo a las pequeñas cajas de ahorro que ellos mismos están organizando porque no ven atención de parte del gobierno que los representa y porque viven en zonas marginadas. Por eso mi voto es en contra de esta ley FICREA y sé que esta propuesta que vengo a hacer de modificación la van a desechar. Qué lástima por las diputadas y los diputados que sí me están escuchando y que sí me están creyendo. Qué lástima que no puedan tomar la decisión por ustedes mismos. Me da una pena verdaderamente que tengan que obedecer a unos cuantos. Es una tristeza que nos digamos representantes populares. Por lo menos hagamos conciencia y votemos a lo mejor en abstención. Hasta eso les pido, que nos ayuden a quitar de este artículo que sean también extranjeros los que estén dirigiendo las cajas de ahorro en este país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada y precisada por la diputada Valencia. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha. Para presentar propuesta de modificación al artículo 31, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos, diputado. Con su venia, señor presidente. Adelante, señor diputado. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está de acuerdo con los principios esenciales del presente decreto, por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforma y se adiciona, así como se derogan diversas disposiciones de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ante la situación económica que actualmente se encuentra el país, es necesario aplicar las medidas necesarias que permitan a los ciudadanos garantizar la sustentabilidad económica que se necesita. Es por ello que la ley que hoy discutimos debe de tener una redacción coherente y clara, a efecto de que con la simple lectura del texto normativo, ésta sea comprensible para todo ciudadano. En ese orden de ideas, Movimiento Ciudadano se reserva los párrafos 5º y 6º del artículo 31 del proyecto que hoy se analiza. Lo anterior, debido a que no se ajusta a las normas ortográficas y gramaticales y, en consecuencia, no resulta entendible el contenido normativo al establecerse de la siguiente forma. Artículo 31. Párrafos penúltimo y último, a la letra dice: las sociedades financieras populares deberán entregar a la Comisión durante el primer trimestre de cada año un estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la celebración de las operaciones señaladas en el párrafo segundo y tercer párrafos anteriores,
llevadas a cabo durante el año calendario inmediato anterior. La Comisión podrá suspender o limitar de manera parcial o total las operaciones a que se refiere este artículo si no fueron pactadas en condiciones de mercado o bien ponen en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez de la sociedad financiera popular. Esto así dice. Nosotros proponemos la siguiente reforma. Las sociedades financieras populares deberían entregar a la Comisión durante el primer trimestre de cada año un estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la celebración de las operaciones señaladas en los párrafos anteriores llevadas a cabo durante el año calendario inmediato anterior. La Comisión podrá suspender o limitar de manera parcial o total las operaciones a que se refiere este artículo si a su consideración no fueran pactadas en condiciones de mercado o bien ponen en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez de la sociedad financiera popular. De esta forma, quedarían dentro del orden gramatical correspondiente, otorgando continuidad al texto normativo, resultando una redacción genérica aplicable y coherente dentro del artículo que se reserva. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Gracias, señora secretaria. Ahora pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal preciso de los artículos 7, 10, 12, 14, 23, 31 y 40, contenidos en el artículo primero de instrucción del decreto referente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en términos del dictamen modificado por esta Asamblea. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los artículos 7, 10, 12, 14, 23, 31 y 40, contenidos en el artículo primero de instrucción referente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en términos del dictamen modificado.
En estos momentos inicia lo que es la votación de uno de los artículos que han sido reservados. Específicamente hemos escuchado la participación de los legisladores para presentar reservas que pudieran, en caso de que la Asamblea así lo aceptara, modificar el dictamen presentado el día de hoy. Hay que recordar que además de expedir lo que es la Ley de Ahorro y Crédito Popular, también la presente iniciativa, la propuesta que da origen al dictamen, busca reformar y adicionar y derogar también diversas disposiciones de lo que es la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y también de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Específicamente se ha presentado las reservas presentadas en torno a lo que es la nueva ley de ahorro y crédito popular. Vamos a esperar también a que se lleve a cabo la presentación de las propuestas de modificación en relación con las otras disposiciones que se busca reformar, que se busca modificar, y también llevar a cabo la votación correspondiente en torno a que se vote, a que se integre en el cuerpo del dictamen, tal y como se presente en el propio texto, o que sean modificaciones aceptadas por el Pleno de esta Cámara de Diputados. Hasta este momento, restando algunos segundos para que concluya lo que es la votación nominal en torno a este primer apartado, en torno a los artículos reservados, continúa todavía la votación a través del sistema electrónico. 301 votos a favor se registran, 12 abstenciones y 42 votos en contra. Hasta este momento, por supuesto, esperaremos a que sea la Secretaría de la Mesa Directiva quien dé a conocer el resultado de la votación. De votación. Se emitieron 300. Perdón, de viva voz se pregunta a la diputada Erika del Carmen Velázquez el sentido de su voto. A favor. Se emitieron 305 votos a favor, 12 abstenciones, 42 en contra. ¿Fueron a favor, perdón? 305. Aprobado los artículos reservados del artículo primero del decreto en términos del dictamen modificado por 305 votos a favor. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista para presentar reserva al artículo transitorio primero del artículo segundo del decreto. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Con su venia, señor presidente. Adelante. Antes de comenzar, quiero solicitarle la posibilidad de presentar la exposición de los artículos que reservé en un solo acto. Son 7 Adelante. reservas. Que se abra por 5 minutos, por favor, el tiempo para la Gracias, diputada. presidente. He reservado 7 artículos porque me parece verdaderamente preocupante el contenido de algunos preceptos. Quiero hacer énfasis en los aspectos negativos
que impactarán en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Primero, se propone eliminar a las cooperativas de nivel básico que en la actualidad suman más de 380 en el país, situación que considero inviable, debido a que muchas de ellas se ubican en zonas pobres, rurales e indígenas. Segundo, se cierra la puerta para que las nuevas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo nazcan y puedan operar. Se deja la facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autorizar o no la constitución y puesta en marcha de una nueva cooperativa de ahorro y préstamo. Es decir, las nuevas tendrán que pedir autorización a esta desde su creación. Tercero, se modifica el esquema del seguro de depósito de los ahorradores, que transitaría al IPAP, pero no se incrementan los montos que cubrirían en caso de quebranto en relación con los ahorradores de otras instituciones. Cuarto, se pretende implementar en los consejos de administración de las cooperativas la figura de consejeros independientes, lo que puede funcionar en una sociedad anónima, pero en la cooperativa lo considero inviable. Quinto, se incrementan las sanciones, situación que considero grave, porque se pretende criminalizar a los directivos y gerentes de las cooperativas y se establecen delitos graves, situación que inhibiría la prestación de esta función en las cooperativas, pues reitero, en el caso de los consejeros no reciben una remuneración. Sexto, se amplía el esquema de regulación y supervisión más allá de la función del ahorro y préstamo en contra de la filosofía, los valores y principios cooperativos que han inspirado al movimiento cooperativo en el mundo y que ha ayudado a generar aproximadamente 1,000 millones de socios en el mundo, que generan 100 millones de empleos, un 20% más que las firmas multinacionales, según cifras al año 2012. Séptimo, igualmente se propone eliminar la figura de la SOFINCO y los organismos de integración de estas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular que operan en zonas rurales e indígenas del país. Por otro lado, el proyecto de decreto que se somete a consideración, entre otras reformas, propone desaparecer el nivel básico previsto en la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que contempla a cooperativas que tengan menos de 2,5 millones de UDIs. Hoy en día existen en el país un universo de 400 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Este tipo de sociedades se ubican en regiones alejadas donde no existe más opciones de ahorro y préstamo. Son sociedades que en su mayoría no cuentan con más de 1,500 ahorradores. Este tipo de sociedades atienden necesidades muy concretas en poblaciones rurales e indígenas y tienen muchas dificultades para cumplir con la regulación, con estándares bancarios que se les pretende imponer por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, con esta reforma se pretende imponerles toda la regulación bancaria distinta a la que tienen ya establecida por ley. Al pretender regularlas como cualquier otra sociedad, las están condenando a la desaparición. Sobre este tema, el sector ha venido dialogando con la entidad reguladora y hace un año esta legislatura aprobó una serie de reformas para regularlas, de conformidad
con su precaria administración. Sin embargo, con esta propuesta se pretende extinguirlas. Por consiguiente, y con el afán de que no sean afectadas y se siga conservando el esquema de cooperativas básicas como hasta hoy se encuentran en la ley, presento reservas a los artículos 13, 14, 15, 15 bis, 16 y 17 de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, contenida en el dictamen, en la inteligencia de que no sean derogados, por el contrario, que prevalezcan con el texto vigente por las consideraciones ya dichas. Finalmente, insisto, que es lamentable que para la elaboración de un marco jurídico no se consulte a los sectores a los que se afectará. El año pasado estuvimos en reuniones con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Había un recurso para poder salvar las cooperativas en Oaxaca. A nadie le importó. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Compañeros, ahora, porque hay defraudados millonarios, ahora sí les importa. Tengan conciencia. Y compañeras y compañeros del PAN, ustedes anduvieron promoviendo para que el voto fuera en contra y tristemente veo en el tablero que votan a favor. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Gloria Bautista al artículo primero transitorio del artículo segundo del decreto y a los artículos 13, 14, 15, 15 bis, 16 y 17 del artículo tercero del decreto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Se desechan. Se le concede el uso de la tribuna hasta por 3 minutos a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza de Acción Nacional para reservar los artículos, el transitorio, proponer la reserva de eliminación del 1 al 15 en el transitorio. Con el permiso, presidente y integrantes de la mesa directiva, vengo a este pleno para presentar la reserva que propone eliminar en su totalidad el artículo segundo de las disposiciones transitorias. ¿Por qué razones? Por supuesto que nunca voy a estar en contra de que se pague a los de FICREA. Lo que yo no estoy de acuerdo es que por qué tampoco no se les hace una comisión también a los defraudados del estado de Oaxaca, a los de Chiapas, a los de Guerrero, a los de Michoacán. Porque no pueden hablar, porque no son amigos de algunos ministros, de algunos diputados, porque no pueden expresarse en español. En Oaxaca existe 55,000 defraudados, que representa 5,000 millones de pesos, 75 cajas declaradas en quiebra. ¿Y quién los ha escuchado? Hace 10 años han venido a marchar, han venido a bloquear, nadie los ha escuchado, porque la respuesta ha sido siempre es que es un tema entre particulares. FICREA también es un tema en particulares. ¿Por qué tampoco no se hace una comisión especial para ese tipo de tema? Porque son los más pobres de los pobres en este país, porque son los hijos de los migrantes que tienen que huir de este país porque no han encontrado una oportunidad, porque tienen que aguantarse de comer, de comprar zapatos ahí en Estados Unidos y mandar $1 más,
y que de la noche a la mañana resulta que sus ahorros ya no están y que resulta que los dueños de estas cajas son los grandes zampones como Ulises, como Murat? ¿De qué se trata? ¿De que siempre se les va a apoyar a los grandes emporios, a los que evaden el fisco? Porque hasta hoy no tenemos una lista de quiénes son estos defraudados. ¿Por qué no se hace también una comisión especial para analizar el tema de la caja de los defraudados de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero? No pido más, pido solamente justicia. No pido otra cosa más que lo que me han expresado allá en Oaxaca, los que no pueden hablar el español, los que hoy sus familias están peleándose, los que han matado a sus padres porque los responsabilizan de haber ahorrado en esas cajas, los que las mujeres los han golpeado porque las responsabilizan de haber ahorrado en esas cajas. ¿Qué diferencia hay entre FICREA y esos ahorradores? ¿Cuál es la diferencia entre los ahorradores de FICREA y los ahorradores de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero? ¿Porque son indígenas? ¿Porque son pobres? ¿Porque no son amigos de ministros? ¿Porque no son amigos de senadores? Hoy solicito que se dé la discusión seria en ese tema. Hagamos justicia, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Solicito al presidente que este voto se dé por tablero, para que demos cuenta ya en la calle a esa gente que hoy perdió todo, a esa gente que está llorando, a esa gente que nadie los ha escuchado, a esa gente que está aquí afuera del recinto. Que sean justos. FICREA también es Oaxaca, FICREA también es Guerrero, es Chiapas, por lo tanto también los 1,600 millones de pesos también tienen que ir ahí. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada. Y así se hará porque, de hecho, se tiene contemplado la votación en tablero. Consulte la Secretaría de la Asamblea. En votación económica se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. ¿Se puede repetir la votación, por favor, para que haya toda claridad? Por favor, compañeros, levanten bien su voto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Se desecha y abras el tablero para votarla de forma. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Esther Quintana Salinas hasta por 3 minutos para referirse a los artículos transitorios 10º y 14º sobre su eliminación.
Con su venia, diputado presidente. Adelante. Y con la venia de todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores. Yo tengo una pregunta que me muerde la lengua. Y lo que sigue. Yo me he preguntado, ¿por qué la premura en la aprobación de esta ley de ahorro y crédito popular, que de ribete le encasquetaron un artículo segundo de disposiciones transitorias en el que, entre otros trabucos, le endilgan a los contribuyentes mexicanos que respondan, que paguen por lo que el sinvergüenza de Olvera Amezcua les robó a quienes fueron a entregarle su dinero porque los intereses que les ofreció eran más altos que los que da la banca. Se lo pregunté ayer al señor subsecretario y no me contestó. Hablando de estos que fueron a entregarle su dinero, ahora sí que fueron por lana y salieron trasquilados. Entre los trasquilados están, yo vengo de Coahuila, está el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, porque su presidente, el señor licenciado Gregorio Pérez Mata, nada más por el poder que tiene atrás, igualito que el de Fulgor Sedano de su obra Pedro Páramo, decidió invertir dinero público en la SOFIPO de este sinvergüenza. También brincos dieran en mi estado muchos de los proveedores del gobierno en la administración de Humberto Moreira, pues que se hubiera creado un fondo especial para cubrirles todo lo que no se les pagó. Y algunos, y lo tengo que decir aquí con toda claridad, porque me parte el alma, algunos de esos proveedores quedaron con una mano atrás y otra adelante, y nadie ha respondido por ellos. Por eso precisamente el grupo parlamentario del PAN no puede votar a favor semejante artículo segundo, porque no se puede dar trato desigual, no se debe dar trato desigual. Y estamos ciertos de que entre esos ahorradores, pues llegaron personas que los ahorros de su vida se los fueron a entregar. Pero también hay millones de mexicanos que todos los días viven a la quinta pregunta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y hubo personas físicas también que decidieron hacer uso de este mecanismo de ahorro con intereses especulativos, generando la sospecha de que detrás de esto existe un interés que no se ha dicho o que no se ha revelado. Me refiero a aquellos que utilizaron de manera mezquina esta sociedad financiera popular en lugar de acudir a las instituciones bancarias, a las bolsas de valores o a otras que brindan seguridad dentro del sistema financiero. Es en esto en lo que no estamos de acuerdo, en que se haga un rescate y pónganle el nombre que se les dé su regalada gana, pero esto es un rescate con dinero público para pagar lo que se robaron. Y en esto definitivamente no estamos de acuerdo, porque la ley tiene que ser pareja, tiene que beneficiar parejo. Y si en este momento aprobamos esto a favor, estimados amigos, no es tequila si no le desea salud. Todo el mundo va a querer venir al Congreso, pues para que se proceda exactamente de la misma manera. Y la ley tiene que ser pareja, señores. Por eso aprobamos la ley, ya concluyo, presidente. Por eso aprobamos la ley también,
porque no queremos que en el futuro siga ocurriendo lo que ahora está ocurriendo. Esa es la razón, pero tenemos que distinguir entre lo que es la ley y este trabuco, y le llamo así porque es un trabuco, lo que le pusieron, porque quieren que respondan con dineros de los mexicanos lo que se robaron otros. Ahorita me callo, todavía no termino, ya merito. Es nuestra responsabilidad como legisladores, amigos, cuidar que no existan abusos por parte de quienes, sirviéndose del ahorro de quienes confían en estas instituciones, defrauden y engañan a cientos de miles de mexicanos. Por eso el grupo parlamentario del PAN, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, vamos a favor de este segundo transitorio, con disposiciones transitorias. Muchísimas gracias, diputado presidente. Y ahora sí ya se acabó mi tiempo. Gracias y buenas tardes. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Se desecha. Ahora, en consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, contenidos en el artículo segundo del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en términos del dictamen modificado. Hasta por 10 minutos, por favor. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, contenidos en el artículo segundo del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en términos del dictamen modificado. Continuamos con el desahogo de los diversos artículos reservados. Las diputadas Gloria Bautista, Esther Quintana y Eufrosina Cruz han presentado reservas en torno a los 15 artículos transitorios que forman parte del artículo segundo relacionado con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las cuales no fueron aceptadas por la mayoría del Pleno de esta Cámara de Diputados, por lo que en estos momentos está a votación en los términos en que se presenta en el cuerpo del dictamen. Otro de los aspectos que también se señalan dentro de esta propuesta, dentro de esta iniciativa, es que en el sector de ahorro y crédito popular, esto es las entidades financieras reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se han detectado diversas problemáticas. En primera, no existe una definición formal del objeto de las sociedades que regulan. Se han incrementado significativamente el número de cooperativas básicas sin que éstas se encuentren reguladas y supervisadas por las autoridades. No existe un gobierno corporativo robusto como sí lo hay en otros intermediarios financieros que se dedican a captar recursos y destinarlos al otorgamiento de crédito. La regulación prudencial por nivel de activos no es adecuada para regular el riesgo de un intermediario, entre otros aspectos. También se detectó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no cuenta con algunas facultades que sí tiene para otros sectores y que resultan necesarias para el mejor cumplimiento de su objeto, el tiempo que las sanciones previstas y aplicables no son disuasivas. De ahí que la propuesta prevé 3 ejes fundamentales.
1. Contar con un sector popular eficiente y sólido, fortalecer los mecanismos de supervisión atendiendo a las particularidades de las sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como el fortalecimiento de las facultades de las autoridades, y el tercero de estos ejes fundamentales, el de mejorar la protección de los ahorradores. Otro aspecto que hay que señalar en relación con este tema es que a partir de estos tres ejes se modifica integralmente el marco normativo aplicable al sector de ahorro y crédito popular y se fortalece su esquema de supervisión y protección de ahorradores. Los ordenamientos legales que se propone modificar son la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En relación con el primero de estas disposiciones, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se propone expedir una nueva ley, la cual recoge muchos de los elementos que se establecen en la ley vigente, que han resultado ser efectivos y se efectúan adecuaciones. La virtud de expedir una nueva ley radica en las múltiples reformas que ha sufrido este ordenamiento legal, por lo que para dotarlo de mayor claridad y pulcritud se propone un nuevo ordenamiento jurídico que tiene las siguientes características, entre ellos eliminar de las sociedades financieras comunitarias, incorporando un plazo transitorio para que éstas puedan solicitar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores autorización para operar como sociedad financiera popular, así como la eliminación de las sociedades financieras comunitarias básicas y de los organismos de integración financiera rural. Suprimir la función de supervisión auxiliar de las sociedades financieras populares por parte de las federaciones, sin perjuicio de que puedan continuar prestando servicios de valor agregado como organismos autorregulatorios. También con esta propuesta se buscan eliminar los niveles de operaciones de las sociedades financieras populares y se establece un catálogo único de operaciones y servicios. En consecuencia, se ajusta la ley para diferenciar la regulación de estas en función de las operaciones que realicen y con una regulación de capitalización con un enfoque basado en riesgos. Otra de las características específicas señaladas en esta nueva disposición, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, es el de actualizar el sistema de acciones correctivas tempranas con conceptos alineados a las mejores prácticas nacionales e internacionales. Se busca robustecer las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para decretar la intervención de dichas sociedades y se crea un fondo de ahorro popular para la administración del seguro de depósitos y extinguir el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus ahorradores, el cual está vigente. Se aumentan las penas pecuniarias y privativas de la libertad en determinados tipos penales e incluyen nuevas conductas que se considerarían delictivas al tiempo de establecer responsabilidades para los accionistas. Se crea un fondo en beneficio de los depositantes de las sociedades financieras populares, actualmente en estado de disolución y liquidación, a efecto de que recuperen un importe adicional al seguro de sus depósitos. Y se fortalece también la labor del gobierno federal en el impulso de mecanismos para mejorar el valor de recuperación para los ahorradores afectados por liquidaciones de sociedades financieras populares. Esto en relación con la creación de esta nueva ley en torno a lo que es la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo. También se plantean diversas consideraciones y que están directamente vinculadas con la creación de esta nueva disposición, en donde se establece que en materia de catálogo
de operaciones y requerimientos de capital, se busca también atender los problemas financieros de intervención, el seguro de depósitos y otras facultades, y adicionalmente se prevé para el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo diversas modificaciones, entre ellas eliminar la posibilidad de operar como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico, no obstante lo cual se permite que las ya existentes permanezcan bajo un régimen transitorio hasta que crezcan y puedan convertirse en sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo. Vamos a continuar comentándole algunos de los aspectos contenidos en el dictamen presentado el día de hoy por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, y también dentro de las características que se buscan establecer en uno de los ordenamientos modificados está el de operar el seguro de depósitos a través del Fondo de Ahorro Popular, al igual que lo que se propone para la Ley de Ahorro y Crédito Popular respecto de sociedades financieras populares, por lo que deberá desaparecer el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo. Se modifican diversas disposiciones en materia de responsabilidades e integración de los órganos sociales, esto en relación con la segunda de las disposiciones que se modifican dentro del cuerpo del dictamen, específicamente la que tiene que ver con la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo. El voto de la diputada Carmen Velázquez. A favor. A favor, Carmen Velázquez. Ciérrese el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 233 votos a favor, 127 en contra, 129 en contra y 2 abstenciones. Y una abstención, perdón. Aprobado los artículos reservados del artículo 2 del decreto en términos del dictamen modificado por 233 votos. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Danner González Rodríguez de Movimiento Ciudadano para referirse al artículo 19, fracción primera, eliminar el inciso A y B contenidos en el artículo 3 de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Con el permiso de la presidencia, Adelante. Honorable Asamblea, el quebranto de FICREA pone en evidencia una vez más la miopía y el inmediatismo con que los gobiernos priistas y panistas han estado tratando el sistema financiero mexicano. Tenemos desde inicios de los 90 como Penélope tejiendo y destejiendo la organización y operación del sistema financiero nacional, enredándolo cada vez más. Bajo un sistema bancario oligopolizado y extranjerizado, al que en su momento el entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, se opuso por su domiciliación accionaria extranjera, es decir, fuera de la Bolsa Mexicana de Valores, se han creado sofoles, sofomes, sofipos y se ha permitido que proliferen los llamados dispersadores de crédito con los que opera la banca de desarrollo, relevantemente la financiera rural. Todo ese entramado de instituciones financieras no bancarias, incluidas las cooperativas de depósito y ahorro,
Han operado sin una clara y efectiva regulación, llegando al extremo de instituir su autosupervisión, hecho que ha provocado desde el rescate bancario, del que, por cierto, desde 1998 no se ha pagado un solo peso de su deuda de capital, hasta el sistemático quebranto monetario para los pequeños ahorradores, pasando por disposiciones oficiales y obligatorias de cierre de las instituciones con las que las propias autoridades han terminado por crear daños a los ahorradores y al público en general. Todo esto ha resultado como jugar póker con dinero ajeno. Los resultados financieros y de financiamiento de los pasados 20 años demuestran claramente que la arquitectura y operación del sistema financiero es un caos que no ha servido al desarrollo del país, que no ha apoyado con servicios a la población en general. Seguimos bajo el dictum de la economía de pizarrón, del oligopolio bancario y la idea de la changarrización financiera. Han creado una hidra que hoy, por más que quieran, no pueden controlar. Con la expedición de estos nuevos ordenamientos y las reformas y adiciones que se proponen, se pondrá un parche más, un curita a un enfermo cuya fase terminal se avisora y que habrá de generar crisis mayores. Carteras vencidas crecientes, falta de regulación adecuada, una comisión bancaria desligada del Banco Central, una falta de supervisión financiera adecuada en medio de una crisis fiscal y de ingresos públicos que ya han obligado a tomar medidas de austeridad, es decir, recortes al gasto, y otras que se dicen preventivas, pero que terminarán siendo contingentes. Un ejemplo de ello es que anteriormente se protegía al usuario hasta por 400,000 UDIs, y en este caso específico sin límite alguno. Hoy, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del proyecto de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro, se da una garantía por 200,000 UDIs a las personas físicas y tratándose de personas morales, la protección es hasta de 1,000,000 de UDIs. Las leyes, compañeras diputadas y compañeros diputados, son constructos humanos para mejorar las sociedades. No pueden ser regresivas ni retroactivas. Es entonces una contradicción visible con esta disposición que se baje la protección al ahorro, porque no solamente es un mal mensaje a los mercados, sino que es incongruente. ¿No acaso el Banco de México dice que el sistema financiero mexicano es sólido? Entonces, ¿por qué bajar la protección a los ahorradores? Por eso la propuesta que estoy haciendo es reformar estas fracciones a fin de eliminar los límites que se establecen hasta por 200,000 UDIs, tratándose de personas físicas, y de 1,000,000 de UDIs en el caso de las personas morales, y dejarlas sin límite alguno como estaba anteriormente, tratándose de personas relacionadas a las que alude esta ley. Con esta reforma, y con esto concluyo, presidente, no se está protegiendo a los ahorradores, ni los ven ni los oyen, como dijo el innombrable. Es cuanto. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha. Se le concede el uso de la tribuna hasta por 3 minutos a la diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal, de Movimiento Ciudadano, para referirse al artículo 71, párrafo primero, contenidos en el artículo 3 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Con esta ley que se acaba de aprobar, debe servir para que sea un regulador y garante de los ahorradores de este país. No podemos permitir que esta ley sea sesgada.
En esta tribuna he dicho siempre que los actos de corrupción son la etiqueta de este gobierno. Le han cambiado el nombre y ahora le llaman conflicto de interés, pero al final de cuentas es lo mismo, sigue siendo corrupción. Los intermediarios en México son las sociedades de inversión, las cuales son empresas cuyo capital se invierte en valores, es decir, acciones de empresas o títulos de deuda, y a su vez emiten acciones representativas de su capital, las cuales colocan entre el público inversionista. Estas sociedades cumplen con un objetivo muy importante, que es el de permitir el acceso a pequeños inversionistas a una cartera diversificada de acciones o de títulos. Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, CIEFORES, son entidades que administran las aportaciones que hacen los trabajadores y las empresas durante la vida laboral de los trabajadores para establecer un fondo individual para el retiro de los trabajadores. Las CIEFORES llevan cuentas de ahorro individuales por cada uno de los trabajadores. Estas cuentas tienen como objetivo el que los trabajadores tengan dinero para cubrir sus gastos una vez que terminan su vida laboral y hayan alcanzado su edad de retiro, llámese pensionados o jubilados. El dinero o recursos de estas cuentas son invertidos en una canasta de valores, acciones y títulos de deuda, de acuerdo al criterio de diversificación de riesgos. Son las empresas que administran a las CIEFORES, invierten los recursos en valores y llevan las cuentas individuales de los trabajadores. Pero para que operen adecuadamente, estas instituciones financieras requieren de reglas claras que proporcionen confianza a los inversionistas. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la propuesta de la redacción de la presente al artículo 71. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, en un plazo de 12 meses, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición, a cumplir con las demás obligaciones que resulten aplicables. Es cuanto. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha. Se le concede el uso de la tribuna hasta por 3 minutos a la diputada Graciela Saldaña Freire, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al transitorio sexto, suprimir el transitorio sexto, contenido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias en relación con las modificaciones a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. ¿Qué solución en el caso de FICREA, modificando la Ley de Ahorro y Crédito Popular? En estos podríamos estar de acuerdo, pero que la propuesta del sector social es no modificar la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ley exclusiva para las cooperativas. ¿Por qué? Y voy a comentar precisamente por algunas cooperativas que me hicieron varias precisiones. Primero, se daña a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que tienen más de 60 años funcionando y que atienden a los más de 6.600.000 socios para beneficiar a los defraudadores del FICREA. Segundo, con las modificaciones, la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo desaparecen primero a las 400 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nivel básico y con esto se corre el riesgo sistemático para todas las demás cooperativas de ahorro y préstamo, pues paulatinamente irán desapareciendo todas,
en virtud de las disposiciones administrativas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tercero, expropian los más de 800 millones que hay en el Fondo de Protección Cooperativo, de las cuales más de 600 millones son aportaciones de las cooperativas autorizadas, lo que significa que el gobierno solo aporte 200 millones de pesos de sus recursos. Cuarto, se atenta contra la autonomía y gestión democrática de las leyes cooperativas previstas en la Ley General de Sociedades Cooperativas al incorporar la figura del consejero independiente, que cabe señalar que las cooperativas tendrán que pagar sus honorarios y viáticos. Quinto, se condena la extinción a las cooperativas de ahorro y préstamo más pequeñas al obligarlas desde el inicio a autorizarse, pues las mismas no tienen la capacidad económica para hacer frente a los requerimientos para su autorización y la regulación. Pero también se condena a que no pueden nacer de nuevas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Concluyo, señor presidente. Consideramos que esta ley a quien más afecta es a la población más pobre del país, a las y los mexicanos que no tienen acceso a los bancos, cuando este no es un problema originado por las sociedades financieras, comunitarias y populares, sino por la corrupción de unos cuantos con el fin de defraudar. Esta ley es de corte político para dar la imagen de que el caso FICREA se está resolviendo, cuando en realidad lo que están haciendo es premiar a los corruptos y hacer que los mexicanos y las mexicanas paguemos el dinero de los defraudadores con el argumento de que con los activos de la financiera será cubierta la deuda y después, ¿a dónde irá ese dinero si verdaderamente se recupera? ¿Realmente se regresará al Estado? ¿O en realidad quedará como la deuda para los y las mexicanas? Estamos en contra de las facultades discrecionales que le dan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en contra de que el dinero de los ahorradores se lo lleven al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Estamos en contra de abonar a la cultura del fraude. Esta política, diputadas y diputados, es discriminatoria, trata igual a los desiguales, les quita a los pequeños para darle a los grandes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha. Se le concede el uso de la tribuna hasta por 3 minutos a la diputada Nelly Vargas Pérez para referirse al artículo 19 bis, fracción primera, fracción 1 del contenidos en el artículo 8º que adiciona los artículos 19 bis y 19 ter a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con su permiso, señor presidente. Adelante. En la década de los 90 se consolidó la globalización como la nueva forma de realizar operaciones económicas en el mundo al borrarse virtualmente las fronteras geográficas con los avances tecnológicos. Este fenómeno se suele entender como la integración de las relaciones comerciales, de la producción y de las finanzas a escala mundial. Este proceso económico actualmente avanza de manera irreversible en todos los rincones de la Tierra, con sus efectos positivos y negativos. Por ello, también la delincuencia se ha globalizado y sus actividades se extienden a nivel internacional
y sus operaciones pueden equipararse al funcionamiento de empresas transnacionales que cuentan con todos los elementos tecnológicos avanzados necesarios para una alta eficacia en su operatividad criminal, creando a cada momento mecanismos sofisticados para delinquir y difíciles de combatir, lo que obliga a todos los países a realizar cambios fundamentales en la conducción económica de los mismos y a establecer políticas criminales acordes a esta nueva realidad. Las infracciones a las disposiciones por ausencia de informes ameritan sanciones pecuniarias del 10% hasta el 10% del reporte de la operación, pero cuando las afectaciones sean directas a los usuarios, por las sanciones resarcitorias, deberán ser indiscutiblemente del 100% y no del 10% al 100% como le establece el proyecto de dictamen. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el texto propuesto. Artículo 19 bis 1. Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple, no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión con multas del 10% al 100% del monte del reporte de la operación inusual que no hubiera enviado, es decir, del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refieren las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multas equivalentes en moneda nacional de 10 hasta 100,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación del artículo 19 bis 1 del artículo 4 del decreto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha. Se pide a la Secretaría abre el sistema electrónico de votación por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos 8, 13, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 19 y 71, contenidos en el artículo 3 del proyecto de decreto relativo a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. El artículo transitorio sexto contenido en el artículo 4 del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias en relación con las modificaciones a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y el artículo 19 bis 1 contenido en el artículo 8 del proyecto de decreto relativo a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos ellos en términos del dictamen modificado. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los artículos 8, 13, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 19 y 71 contenidos en el artículo 3 del proyecto de decreto relativo a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. El artículo transitorio sexto contenido en el artículo 4 del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias en relación con las modificaciones a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y el artículo 19 bis 1 contenido en el artículo 8 del proyecto de decreto relativo a la ley
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos ellos en términos del dictamen modificado. Hemos escuchado en voz de la Secretaría y también de la Presidencia de la Mesa Directiva los artículos que fueron reservados, las propuestas de dichos artículos, también la resolución por parte de la Asamblea de no aceptar las propuestas presentadas, por lo que nuevamente se solicita la apertura del tablero electrónico para poder votar estos artículos en los términos en que se presentan en el cuerpo del dictamen. Esto como parte, por supuesto, de las diversas disposiciones que integran el dictamen presentado el día de hoy aquí en la Cámara de Diputados, entre ellas el Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se plantea específicamente en relación con las anteriores y también con las diversas disposiciones que se modifican precisamente para homologar en torno a la creación también de una nueva disposición, que en este caso es el motivo principal, que es expedir una ley de ahorro y crédito popular en relación con las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales. Se señala que se precisa el catálogo de los delitos que se consideran graves en el Código Federal de Procedimientos Penales. En relación con las reformas a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se prevé, en consistencia con las modificaciones legales propuestas, fortalecer lo que son la facultad sancionatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La iniciativa también propone, en el régimen transitorio, establecer un plazo para que el seguro de depósitos del sector de ahorro y crédito popular, que estará administrado por el Fondo de Ahorro Popular, se traslade a lo que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Esta es parte del contenido de la iniciativa que fue analizada y revisada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados. Otro de los aspectos que se plantean después del análisis en torno a esta iniciativa y las consideraciones que son tomadas en cuenta por parte de los legisladores para la presentación del presente dictamen. Se estima conveniente la aprobación de una nueva ley de ahorro y crédito popular y se coincide en que es necesario fortalecer el marco jurídico aplicable a las sociedades financieras populares con el objeto de fomentar su crecimiento y lograr su consolidación como una alternativa segura y atractiva en el sistema financiero. Y también se busca y se coincide en que es indispensable fortalecer el esquema de viabilidad de las sociedades financieras populares que presenten problemas financieros, así como la protección de los usuarios del sector de ahorro y crédito popular. Se considera también por parte de los legisladores que es adecuada la eliminación de las sociedades financieras comunitarias como una figura separada de las sociedades financieras populares, toda vez que la diferencia fundamental establecida en la legislación vigente entre ambas consiste en que dichas sociedades financieras comunitarias prestan sus servicios en zonas consideradas como rurales y se coincide en que la distinción geográfica es innecesaria debido al enfoque predominantemente social de ambas figuras. Y en este sentido, cualquier sociedad financiera debería de tener el mismo nivel de regulación y supervisión, por lo que carece de objeto mantener las distintas figuras. De ahí que se considera adecuado que cualquier sociedad financiera comunitaria pueda también solicitar autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como sociedad financiera popular, así como la eliminación tanto de las sociedades financieras comunitarias básicas como de los organismos de integración financiera rural, en consistencia con lo anterior. Concluye el tiempo solicitado por la mesa directiva. Escuchemos cuál es el resultado de esta votación.
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Erika del Carmen Velázquez, el sentido de su voto. A favor. Señor presidente, se emitieron 200. Diputado, el sentido de su voto. Se emitieron 282 votos a favor, 50 en contra y 9 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos reservados de los artículos 3º, 4º y 8º del decreto en términos del dictamen modificado por 282 votos. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Esta presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por el Pleno. Proceda a la Secretaría a declaratoria de publicidad. Se informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes. De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 bis y 226 de la Ley General de Salud. Es cuanto. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 23 de abril a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Ha concluido la sesión ordinaria de este día 22 de abril del año 2015. Hemos escuchado la discusión en lo general y en lo particular del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que también en reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo, también del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El objetivo plasmado en este documento es mejorar la regulación y el marco jurídico vinculado con las sociedades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Fue aprobado en lo general y en lo particular y se remite al Senado de la República. En otro de los asuntos abordados en la sesión de este día, se aprobaron reformas al Código de Comercio y al Código Penal Federal. Con ello se busca contribuir a que las sociedades mercantiles agilicen y optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento,
y conservación de la diversa documentación generada en el desarrollo de las actividades. Fue aprobada por 362 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones. Fueron los temas, los asuntos abordados en la sesión de este día. Le queremos agradecer, por supuesto, el que nos haya acompañado e invitarlo a que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.